tendencias, ¿no?, que vienen dándose en los países de Iberoamérica. Tenemos una mirada rápida, ¿no? En España, por ejemplo, ¿no? España cuenta con un texto refundido de procedimiento laboral vigente del año de 1995, que entre sus principales características, ahí mencionamos, ¿no?, yo lo estoy dejando en la diapositiva, es más, están en el CD que hemos entregado. La jurisdicción social, pues, o lo social que llaman en España, se basa en la hora libre. ¿Por qué en España la jurisdicción social? Porque el juez de trabajo, ¿no?, también conoce controversias en materia de seguridad social, no solamente controversias derivadas de una razón laboral, ¿no? Aspecto también que ya recoge actualmente nuestra nueva ley del trabajo, porque el antecedente, o sea, la anterior ley, salvo las modificatorias ulteriores, solamente daba competencia a los jueces laborales para el conocimiento de las controversias surgidas en la relación laboral, ya sea de la relación laboral, de la relación individual o de la relación colectiva, pero los aspectos de derecho social, los temas previsionales, por ejemplo, eran de conocimiento de los jueces civiles, ¿no?, lo que actualmente ya no ocurre, ¿no? Y que a mi entender, pues, es un gran avance, porque el hecho es conocer que los jueces de trabajo, por su formación, tienen otra sensibilidad social, conocen más de cerca los aspectos del derecho al trabajo, y eso, y que existe una justicia especializada, creo que es importante, porque de ese modo ahora dan una respuesta, pues, no solamente acertada, sino una respuesta más fundamentada, motivada a los justiciables, y eso tendrá que ver también finalmente con el tema de confianza de la impartición de justicia. Entonces, el proceso laboral español, ¿no?, el principio de oralidad, la demanda en España, ¿no?, la demanda es la única pieza jurídica, ¿no?, o la pieza del procedimiento, del proceso escrito. Lo demás es digital. La contestación es en audiencia, ¿no?, los alegatos en audiencia, y después se emite sentencia en audiencia. Obviamente, todas esas incidencias son recogidas, ¿no?, a través de mecanismos o medios audiovisuales. Entonces, es un proceso sencillo, ¿no?, sin ninguna rigidez. Los juzgados en lo social conocen el proceso en instancia única. En España, el proceso laboral no se desenvuelve en dos instancias. Solamente hay un recurso de súplica, que es como una cuasi casación, ¿no?, que en casos excepcionales que estatuye la propia norma procesal española, van a los tribunales en lo social, ¿sí?, a los tribunales de segunda instancia. La celebración de los actos de conciliación y oficio tendrán lugar también en una única convocatoria. Luego, instituciones novedosas, por ejemplo, la acumulación de acciones, obviamente acá también en el Perú se instituye, inclusive los procesos civiles, pero también se acumulan autos, se acumulan recursos también. Finalmente, es posible también en España, ¿no?, el modelo procesal español, acumular procesos en ejecución de sentencia. Y obviamente con la ventaja que esto nos trae, ¿no? Celeridad, economía procesal, entendido en tema de costos o costes, y también en tema de tiempos, ¿no? Estos aspectos aún, ¿no?, salvo la acumulación de acciones, no han sido recogidos aún, por ejemplo, en la legislación o la ley procesal peruana. En materia de actividad probatoria, igual, ¿no?, las partes pueden valerse de todo tipo de medio de prueba. Las posiciones para la prueba de confesión
o la declaración de parte que llamamos en el Perú, se proponen verbalmente. No se admiten escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Este instituto también se recoge en la legislación laboral actual, y los testigos no pueden ser tachados. La sentencia. El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de 5 días. Algo similar también al modelo procesal actual, nuestro. La sentencia será publicada inmediatamente y notificada a las partes en los 2 días siguientes. Si el juez que presidió el acto de oficio no pudiese dictar sentencia, deberá celebrarse nuevamente. O sea que solamente emite sentencia el juez que llevó a cabo la audiencia. Y acá hay un dato importante. Al notificarse la sentencia a las partes, se indicará si la misma es o no firme, y en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el cual deben interponerse, y plazo y requisitos para ello. Notan ustedes que los jueces también hacen docencia, o sea, orientan al usuario. Luego en Uruguay, como ustedes saben, tiene un solo código. Claro, es un país pequeño, creo que tiene no menos de 4 millones de habitantes, y comentaban los uruguayos pues que este único código que rige el proceso civil, laboral, penal, entre otros, funciona perfectamente, ¿no? También han alcanzado el objetivo fundamental de inmediación, concentración, celeridad, publicidad, entre otros. En Colombia, igual, ya hay oralidad en el proceso laboral. En Venezuela también, sé que están yendo varios magistrados del Perú, ¿no? A Venezuela, por ejemplo, a Chile también a hacer pasantías. En Venezuela, por ejemplo, ha dado resultados, ¿no? Y así dicen los datos, la conciliación, ¿no? En los procesos laborales. En Ecuador igual, y Chile finalmente. Entonces notan ustedes pues, esta mirada, ¿no? Por nuestros países vecinos, hacen de que, si bien en muchos países aún prevalece un proceso escrito, ¿no? La tendencia actual es que se apuesta por la oralidad, por las ventajas que innegablemente esto trae. Y para estar a tono con esto, ¿no? Innegablemente nuestro país pues tiene actualmente una nueva ley procesal de trabajo, que se fundamenta en lo siguiente, ¿no? Los fundamentos. Primero, la desigualdad compensada. O sea que los fundamentos, o sea que la razón de ser de nuestro nuevo modelo procesal laboral. Lo que les mencionaba al principio. El legislador tiene que compensar, ¿no? A través de las normas, pues, esta relación desigual entre empleador y trabajador. Por eso hay normas, ¿no? De carácter tuitivo, de carácter protector al trabajador, la parte más débil de la relación. Esos son los fundamentos de nuestro modelo procesal actual. El privilegio de la forma, del fondo sobre la forma. Luego el debido proceso laboral, y acá el juez tiene un rol fundamental, sobre todo el juez laboral, por la naturaleza de las controversias que están en cuestión. Tendrá que cuidar, ¿no? Para que esta desigualdad no se traslade en el ámbito procesal, garantizando o dotando de condiciones mínimas el proceso laboral. Derecho de defensa, de contradicción, de producir y actuar sus pruebas, derecho de impugnación, etc. Luego la discriminación positiva, y acá finalmente el rol protagónico del juez. A mi entender, el juez laboral, y ahí creo que es importante la formación de los jueces laborales. Primero, obviamente, tendrán que tener un conocimiento de la norma.
tendrá que ser un juez que conozca el entorno social y económico en el que ejerce sus funciones. Y también mira cuidadosamente el impacto de sus decisiones. Por lo tanto, se requiere un juez director del proceso. Y eso le impone la norma. Dirige personalmente las audiencias. Con su actuación deberá pues hacer viable que estos principios que hemos mencionado se traduzcan en el proceso y se traduzcan por lo tanto en sus decisiones. Finalmente se busca un juez garante del debido proceso. Si bien en el modelo de juicios por audiencias, obviamente debe privilegiarse, garantizarse la igualdad de las partes, en el proceso laboral, obviamente sin suplir a las partes, también el juez puede ordenar la actuación de pruebas de oficio, a fin de generarse convicción para resolver en justicia la controversia. Luego tenemos una mirada breve, ¿no? Aunque esto tenga ley, de cómo está diseñado el modelo procesal laboral actual, ¿no? Reglas de conducta y oralidad, que exige la colaboración, la labor de impartición de justicia. Hay una prohibición de mentir, ofrecer pruebas inexistentes. La actuación de las pruebas no debe ser obstruida por las partes, no debe generarse dilaciones por las malas prácticas que hemos mencionado, o desobedecer al juez, o las órdenes, los mandatos del juez. Estas conductas o malas prácticas son sancionadas por el juez mediante una multa en audiencia. Y un dato interesante: existe una responsabilidad solidaria entre el abogado y su patrocinado o su representado por estas malas prácticas. En nuestro país, ¿no?, que somos jueces, los abogados litigan, constatamos a diario que se abusan, ¿no?, de mecanismos procesales. Se postulan demandas manifiestamente improcedentes. Yo menciono siempre a unos alumnos: una buena demanda, acto de iniciación del proceso, es un proyecto de sentencia. Que lamentablemente esto muchas veces no se da. El abogado no ayuda o no colabora con la impartición de justicia. Yo en los 3 años que he estado como presidente de una sala laboral, y de esto les comento, ¿no?, o la sala que yo presidía, hemos merecido, si vale el término, casi de 200 demandas de amparo por nuestras decisiones. Pero ojo, antes del amparo demandaron nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que es una institución también regulada, ¿no?, regulada en nuestro Código Procesal Civil, y también se dio una ley también para que se aplique en el ámbito laboral. Agotado esta vía excepcional de la nulidad de cosa fraudulenta, acudían finalmente al amparo. Y esa demanda, y el abogado, que es un profesional del derecho, sabe pues que es improcedente. Es una demanda que no hacía muerte y por lo tanto han sido desestimadas en todas las instancias. Y noten ustedes esta mala práctica, ¿no? Y aquí también va una autocrítica por los jueces. No hacemos un buen control del proceso. No controlamos o no sancionamos la actuación de las partes. Y permitimos pues que estas demandas manifiestamente improcedentes ingresen al aparato judicial, que generan una sobrecarga procesal. Felizmente estas malas prácticas ya vienen sancionadas. Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que sancionan con multas, ¿no?,
a las partes y al abogado patrocinante. Pero la pregunta, ¿por qué esperar al tribunal? ¿Por qué no hacemos eso los jueces si tenemos los instrumentos? ¿Tenemos temor al caso? Porque tenemos también jueces valientes, ¿no? Y yo en una ocasión, en el año 2001, cuando era un magistrado suplente en una sala civil, yo fui el ponente del colegiado, sancionamos a un abogado, no, al demandante y al abogado, una multa. Un poco nos adelantamos al Tribunal Constitucional. Lo que pasa últimamente es, ¿no?, y eso me trae a la memoria el último pleno sobre derecho constitucional que albergó a varios jueces del país, justamente en este ambiente estuvo acá Pepe Palomino, cuando dijo el doctor Monroy Gálvez, y con razón, ¿no? Muchas veces el Tribunal Constitucional se mete en ámbitos de competencia de la justicia ordinaria, pero también nos dan pautas. A veces los jueces seguimos las pautas del tribunal, ¿no? Inclusive hasta en el modelo, la estructura de nuestras sentencias. Pegamos citas, pues, citas de jurisprudenciales, de doctrina, obviamente que han tomado también el modelo español. Y muchas veces ustedes ven con detenimiento estas sentencias del Tribunal Constitucional, no hay congruencia en su argumentación, porque lo que han hecho es pegar, ¿no?, pegar conceptos, citas de varios textos o de doctrina jurisprudencial. Hasta en eso los jueces ordinarios en el Perú estamos siguiendo al tribunal, un poco copiando ese estilo, cuando debemos buscar, pues, o aspirar a que los jueces ordinarios, que también somos jueces constitucionales, ¿no?, seamos creativos. Y como no hay eso, o solamente esporádicamente, a veces nuestras sentencias de nuestros tribunales supremos o los tribunales superiores, los jueces hacen eso, pues también permitimos que la pauta de los últimos años en el Perú da el Tribunal Constitucional, cuando esto no debe hacerse. Esto es el tema de las sanciones por mala praxis judicial, cuando los jueces tenemos los instrumentos, y los abogados también deben denunciar eso, y no lo hacen muchas veces. De modo que esta actuación, ¿no?, primero, una mala praxis, ¿no?, de los abogados, sus partes, y una actitud permisiva de los jueces permite, pues, la dilación del proceso, sobre todo el congestionamiento de los despachos judiciales. Y eso retarda, ¿no?, la solución o la resolución de otros procesos. Porque igual, ¿no?, un proceso estéril hay que tramitarlo. Y muchas veces agotan las últimas instancias, llegan hasta el Tribunal Constitucional con esta demanda de amparo, que finalmente se declararon sin procedentes. Entonces todo esto, pues, trae nuestro proceso escrito, ¿no? Con la realidad, obviamente, esto se supera, ¿no?, pero fundamentalmente dependerá también de la actitud de nosotros, los operadores jurídicos. Cambio de mentalidad. Queremos jueces creativos, innovadores, pero jueces valientes también. Y eso a veces no ocurre. Entonces, esta mala práctica, notan ustedes, pues, ¿no?, es sancionado en el nuevo modelo procesal laboral de nuestro país. Prevalencia de la oralidad en las audiencias, se recogen digitalmente las incidencias de las audiencias. En cuanto a la demanda o requisitos, ¿no?, un poco nos remite al proceso, al Código Procesal Civil. De la contestación, como dije al principio, sigue siendo escrita, en mi opinión debe ser oral, ¿no? Entonces parece que hay una resistencia, inclusive de nuestros legisladores, ¿no?, a apartarnos, pues, ya en definitiva de esto del modelo escrito, de procesos tediosos, formalistas, ¿no? Entonces la contestación aún, el nuevo modelo procesal laboral sigue siendo escrita. Lo que no ocurre en otros países, como en España ocurre. La actividad probatoria, las formas especiales de conclusión del proceso, que recogen también las mismas instituciones que se dan en el proceso civil, y la sentencia, la estructura que debe tener la sentencia,
y los medios impugnatorios. Regula la casación, la apelación y casación, ¿no? No recoge el recurso de reposición ni la queja. En estos casos habrá que acudir pues, supletoriamente a las normas del Código Procesal Civil. El trámite en segunda instancia, ¿no? Casi mantiene el mismo modelo de la ley procesal laboral anterior, el mismo modelo, salvo que el fallo se dicte pues oralmente en la audiencia, salvo eso, ¿no? Aunque excepcionalmente también el tribunal puede reservarse hasta por 5 días para emitir la sentencia en un proceso pues, que reviste de cierta complejidad. Recurso de casación, el precedente vinculante a la Corte Suprema, la sentencia de la Corte Suprema en el nuevo modelo procesal laboral ya tiene carácter vinculante, ¿no? Lo constituye un precedente vinculante. La Corte Suprema puede determinar un precedente nuevo que reemplaza a uno anterior, y el nuevo precedente rige a partir de su publicación en el Diario Oficial del Trabajo. Tema de medidas cautelares. En la ley anterior ustedes saben que el tema de medidas cautelares era muy restringido. Nosotros siempre acudíamos a las normas del Código Procesal Civil, que muchas veces nos ha traído problemas, o trajo problemas a los jueces laborales, ¿no? Como se ven medidas cautelares no previstas taxativamente en la ley procesal de ese entonces. Felizmente, con el nuevo proceso laboral, esto se ha superado ampliamente, ¿no? Permite pedir tutela cautelar antes o durante el proceso, y todas las modalidades cautelares que aseguren pues la sentencia o el cumplimiento de la sentencia definitiva. Hay un instituto importante. El juez puede dictar una medida de reposición provisional. Creo que esto es interesante. Muchas veces cuando un trabajador, o el modelo antiguo, demandaba, por ejemplo, una nulidad de despido, ¿no? Que traía consigo su readmisión al empleo, demoraba, ¿cuántos años? 3, 4 años hasta en tanto concluya el proceso. Actualmente no. El código, la ley procesal actual permite que en estos casos el juez de trabajo, el juez laboral, puede dictar una medida cautelar reponiendo provisionalmente al trabajador despedido. Creo que es un gran avance. También los procesos en los que se pretenda la reposición al juez, el juez puede disponer la entrega de una asignación provisional. Esto, diríamos, inclusive tiene un contenido humano. Imagínense pues por ese trabajador, ¿no? Que la única fuente de ingreso era su salario de despido. Mientras discuta, ¿no?, la nulidad de ese despido para ser readmitido en su centro de trabajo, la pregunta es: ¿cómo se sostiene este trabajador o su familia? ¿Dónde queda su proyecto de vida? Entonces, para mí esta es una norma innovadora, ¿no?, que permitirá pues, en estos casos al trabajador, primero, lograr su reposición provisional, y segundo, también el juez no podrá asignarle una asignación provisional. Ya para finalizar me quedan 4 diapositivas, pero también, obviamente, como toda creación humana, la ley actual tiene notorios avances, un poco a tono con los cambios, la oralidad, pero también, ¿no?, en mi opinión, tiene algunas imperfecciones que seguramente estarán mejorando en el tiempo. ¿Qué encuentro como una crítica en la ley? Primero, como sabemos, el nuevo modelo se inspira en la oralidad, ¿no? Pero sin embargo mantiene aún algunas instituciones, como la contestación de la demanda, ¿no?, y las actas de audiencia, que aún siguen siendo escritas. Segundo,
contiene demasiadas normas